lo voy a grabar. Creo que a partir de 3 personas, creo que es ilimitado, ¿no ve? O sea, solamente 3. Ya. Entonces, vamos a estar, yo creo, no va a haber otro enlace, ahí no vamos a hacer. Ah, Porque ya, cuando son súper. más, solamente cuando hay más personas, ahí creo que ya limitado no es el tiempo, ¿no ve? Sí, creo que Para la clase. sí. Ujú. Sí, Ya, creo que sí, entonces, sí. Casi seguro. estaba revisando tu examen que me has Ya, mandado ya. y esta es la primera pregunta, ¿no ve? Lo Sí, tengo o sea, me gusta un poco a veces resolver problemas, ¿ya? Y lo ya. estaba resolviendo de vuelta y lo que ha hecho está bien. No digo que está mal, nada de eso. ¿Ya? Sí. Solamente vamos Sí, son problemas bien engañosos, ¿no? Los que ha metido. Eso estaban hablando Sí, harto. es que a ratos cada docente, ¿no ve? Tiene su forma de avance, ¿no ve? Sus tipos de ejercicios, digamos, ¿no? Entonces, lo que he Sí, visto de tu ingeniera, más o menos, no son tan complicados, pero en el sentido de son bien completos, ¿no? sí, o sea, sí, o sea, varias cosas hay que hacer, no es solamente una cosa, ¿no? Ya, Sí, sí, pues. Entonces ahí creo que nos ha agarrado a todos porque sí, las notas estaban bien bajas, entonces, eh, bueno, todos estaban como que renegando, así. ya, no, vas a recuperar solamente un poquito, como vamos a pasar clases, yo también, o sea, yo me voy a poner al tanto cómo son sus ejercicios, ¿no ve? Entonces, Sí, base a eso, ya, ya, eh, súper, haremos este ejercicio rápidamente, cosa de ya, que por lo menos acabemos porque es largo ya, nomás. ya. La siguiente reacción elemental, ¿no ves? De tu examen, por si acaso, ¿no ves? En el Sí, cual lo más importante es que tienes que saber si es una reacción elemental o no elemental. Entonces, como te está aclarando que es elemental, eso ya te lleva a recordarte de que la velocidad de reacción, ¿cómo tiene que ser? elemental es cuando va con la reacción elemental va en función del reactivo limitante y Ya, es RA va a ser igual a K por CA al cubo ese es K sea al cubo. por por- CB. Ok, es lo que se ha dicho, lo que has dicho ahorita está bien, no está mal. Pero ahorita no sabemos quién es el reactivo limitante. Esa parte era el problema de donde yo también he cometido el error de cálculo. A ver, no sé qué me ha pasado ese día. Si no hacía esto porque estaba viendo más lo que estaba haciendo. Sí, fue. Ya, se lleva a cabo en un reactor piloto. Eso es un supuesto ahorita. O sea, Es una pregunta, cuando me habla de reactor piloto, ¿a qué se refiere? ¿A un o sea, CCP? pruebas piloto, o sea, hay pruebas del laboratorio, pruebas de escala bench, ¿no ve? Así, más o menos son a dimensiones. El piloto ya es grande, digamos, por decirte ya un cilindro, un tanque grande, pues, ¿no ve? De unos, no sé, un volumen grande. No sé qué Ya, volumen podría ser, unos 10 metros cúbicos, no sé, ¿ya? Se ya, refiere a eso. Ya no es escala laboratorio, ¿ya? ya. En el cual se realizan pruebas cinéticas para determinar los valores de la constante de la ley de velocidad a distintas temperaturas. Cuando veas siempre la tabla de este tipo, Ya. que es KT, tienes que recordarte sí o sí de la ecuación de Arrhenius. Arrhenius, ¿qué me dice? K sub K 0 por E elevado a no sé, menos E sobre dividido R ajá, por por, la temperatura, ¿no ve? sí, Eso es constante de frecuencia, ¿no ve? La energía de activación, tienes que saberte eso. Ahí está, ¿no ve? ya, Entonces, tú más o menos ya te está diciendo, Robert, tú ya tienes que darte cuenta de que KT, entonces, ¿quién varía aquí? Lo que tú tienes que saber también es que este varía, ya, ¿listo? ya, No, es de acá es constante, constante. Son constantes características de cada tipo de reacciones, depende, ¿no ves? ah, ya, ¿Listo? Listo, entonces intrínsecamente, o sea, tú o independiente, ¿no? Tienes que pensar ya de que tienes que hacer sí o sí un tratamiento de datos, ¿no ve? Y lo que tú sabes
ajuste de curvas, lo que es mínimos cuadrados, puedes hacerlo, ¿ya? Entonces, más o menos, ya la idea va en ese sentido. Sí o sí, entonces tengo que encontrar, de alguna forma, Ya, K está en función de la temperatura. Este varía, ¿no ve? Entonces, K sí, depende de la temperatura, ya, fundamentalmente. No solamente depende de eso, obviamente, cuando se lleva a un caso real, ¿ya? Si ya, luego de realizar las pruebas, perdón, las pruebas, el proceso se efectúa en un reactor intermitente. Un reactor intermitente solamente tiene, o sea, una alimentación de entrada, listo, no hay entrada más allá, no hay salida, este es solamente el es batch, ¿no ve? batch, intermitente o por lotes también se conoce. Ah, ya, A una temperatura de operación de 400 Kelvin. Ya me da, como estás en la parte de diseño de reactores isotérmicos, entonces ya te está diciendo que la temperatura de operación del reactor es 400 Kelvin y una presión de 15 atmósferas. atmósferas. Eso debe ser la presión inicial con que se está introduciendo al reactor, los reactivos A y B. Ya, Entonces, ingresando una mezcla de alimentación que contiene 80% molar de A. Eso ya es la fracción molar, ¿no ve? sí, Y 20% molar de B. O sea, no es puro A, ¿no? Es una mezcla de ambos. A ratos puede haber inerte más. Por si 80% de A, 10% de B y 10% de inerte. Entonces, para esos casos también casi similar es el tratamiento, solamente que en la parte de el cálculo del coeficiente de expansión volumétrico hay que tener cuidado. ya, Inciso A, me está preguntando la velocidad de reacción en mol por litro. Entonces, la velocidad de reacción, yo sé muy bien que no es nada más que velocidad de reacción de A. Obviamente, ahorita estoy diciendo que es A el reactivo limitante, pero no sé si será el A. Vamos a demostrar, ¿no ves? Eso es la idea. Entonces, pero le cambiaré. Es B por si acaso. Ahí está, vamos a ver. Este de acá no es A reactivo limitante, pero obviamente también hay una velocidad de reacción de A. No es que no. Vamos a ver en qué forma están relacionadas. Para una conversión del 90%. Inciso B, el tiempo requerido en minutos para alcanzar la conversión deseada. O sea, ¿cuál conversión? De 90% o 0,9, ¿no ve? ya, Ahí está. Reactor intermitente. Eso son datos que se saca del problema, ¿no ve? Ahí está. sí. Condiciones de operación del reactor o condiciones de alimentación. Obviamente el reactor también va a trabajar a 400, ¿no ve? Porque es isotérmico, ¿no ve? No cambia con la temperatura. Esa es mi temperatura inicial, ¿no ve? También, y va a ser la temperatura de operación del reactor. Porque es, Ya, porque es isotérmico, ¿no ve? En cualquier ah, tiempo, lo que caracteriza de un reactor isotérmico no varía la temperatura en función del tiempo. Es todo el tiempo constante. Eso es. ya, ya, ¿Sí? Entonces, en el reactor está ocurriendo esta reacción. mm, Entonces, rápidamente vamos a sacar más datitos, los datos que están ahí y la tabla de datos que nosotros necesitamos, esta ecuación, ¿no ve? La ecuación de Arrhenius sí, nos va a servir para el tratamiento de datos. ya, Ecuación de Arrhenius, ahí está. Para esta parte ya sería eso. Y inciso A, es lo que me está pidiendo terminar. Inciso A, la velocidad de reacción. Vamos a demostrar que es el B, el reactivo limitante. Entonces, las unidades me está pidiendo que los calcule en mol por litro minuto. ¿Listo? Y dice, esta conversión, perdón, esa velocidad de reacción debe evaluarse a una conversión de 9. 0,9, dice. Puede ser A, ¿no ve? Pero es B, pero ahorita no estamos
esa parte de determinar quién es el reactivo limitante. Ahorita vamos a ver. Listo, Una entonces, pregunta, para todos los ejercicios, ¿siempre tengo que sacar reactivos limitantes? sí, eso es un Ah, concepto bien importante, porque el Fogler todo lo hace en función del reactivo limitante. Por eso es eso. Para otros capítulos iguales. ya. Ahora dice acá el tiempo requerido en minutos para esa conversión de 0,9. Ahí está, ¿no ve? Listo. Ya. Entonces vamos por partes. Yo sé, ¿no? Sabemos que puede ser dos casos, ¿ya? Uno A puede ser el reactivo en exceso Ya. o en este caso el B puede ser el reactivo limitante. Ok. Es un caso, ¿no ve? O a lo revés podría ser. El A puede ser reactivo limitante y el B va a ser reactivo en exceso, ¿no ve? Sí. Entonces, ¿eso cómo lo demostramos? Nosotros sabemos muy bien mediante conceptos desde, no sé, cursos básicos, incluso, ¿no? Primer semestre siempre se ve, digamos, para algunas reacciones químicas, determinar el reactivo limitante. Y para eso yo voy a aplicar el concepto de la parte de la menor proporción estequiométrica. O sea, el reactivo limitante es lo primero que vamos a calcular. Paso uno, si quieres. Ya. Como no tenemos el reactivo limitante así, no sabemos cuál es. Ahorita esto no sé si será, ¿no ves? Estamos viendo eso. El reactivo limitante. ¿Y eso cómo se lo determina? Hay una parte en teoría, no sé si lo has llevado en otras materias, pero es el de menor proporción. El que se acaba primero, ¿no ves? El reactivo limitante. Sí, tu ingeniera no sé cómo lo hará, pero más o menos es así como yo lo voy a hacer. Proporción estequiométrica. Listo. Entonces, para eso, ¿qué se necesita? Se necesita moles de el reactivo, moles de el reactivo sobre los moles estequiométricos, pero también del reactivo. Ya. Entonces, para esto hay que hacer una relación. Y tú puedes llamarlo, si quieres, reactivo y, no sé, una formulita, algo así, ¿no? Como un tau. Y entonces, Entonces mi molde reactivo sería mi Y de no. ¿No? no, no, ahorita. Como son moles, esto por si acaso se lo hace en la condición inicial, o sea, a la entrada del reactor. Al inicio se hace esto. Cuidado Ya. que pienses que es al final, no, no. Aplicar esto se lo tendría que hacer al inicio de el proceso. O sea, como cuando se está alimentando, ¿no ve? Entra al reactor. Entonces, más o menos, esto tienes que evaluarlo en la alimentación, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que la alimentación, ¿no? Yo puedo aplicar, o si hacemos, ¿cómo es gases, ¿no ve? En la alimentación, como es fase gaseosa por si acaso, eso es
¿sí, no ve? A Sí, casi, gas, casi. de gas, y C también debe ser un gas. En la alimentación aplicamos, eh, ¿qué sería la ecuación de estado? Sería también, ¿no? Eh, tu ingeniera, ¿cómo pasa clases? Eh, Te cuento que, bueno, sube videos bueno, esos videos son la clase. Hay una plataforma en la U donde puedes subir los videos y bueno, ahora recién empezó el capítulo 4. Ha hecho el ejemplo 4.1, eso te lo iba a pasar hoy día. Ah, Y ya, ya, bueno, sí, pero primero el examen, ¿no ves? Para ver más o menos cómo era. ya, ya. Entonces, vamos a aplicar la ecuación de estado a la alimentación, ¿no ve? ¿Cómo es fase gaseosa? Ya, Presión por volumen es igual a nRT. sí. Y por tanto, presión, el volumen voy a despejar, N volumen RT. Y por tanto, concentración va a ser número de moles sobre, Mm, concentración va a ser N sobre B, ¿no ve? sí. Entonces, presión va a ser al final concentración RT. Nosotros queremos concentración. Concentración va a ser igual a presión sobre RT. Ahí está. Ya, Entonces, yo puedo decir concentración total, si quieres, puede ser presión total sobre R, temperatura, que va a ser constante. No puedo colocar A, B o total, no es lo mismo hacer. Entonces, ahí está. ya, Listo, entonces, y vamos a analizar. Tengo presión total en mi reactor, claro que sí. sí, Entra, ¿no ve? A una presión de 15 atmósferas, dice. Debe ser total. No me dice que es de A o de B. Si no me dice nada, entonces debe ser de total, ¿no ve? sí. 15. 15 atmósferas, una temperatura de, 400 Kelvin. ajá, ya entonces, 400 Kelvin, ok. Entonces, podemos calcular la concentración total, presión total va a ser de 15 atmósferas Ya. sobre, en atmósferas, esto va a ser cero punto cero cero ochenta dos, ¿no ve? Así Átomos es. por litro, Kelvin por cada unidad de mol, por 400 Kelvin. Kelvin, Mm, entonces acá Kelvin, atmósfera, y nos estaría quedando el valor de, eso por si acaso como estamos haciendo a la cero par con, cuarenta y cinco ujú, aquí está, lo he hecho, 0,4573. Sí. Tratar de trabajar siempre con tres Ah, decimales o cuatro incluso, ¿ya? ya. 3, 0,4573, listo. Ya. 0,4573 Mm, mol por litro. Listo. Ahora, ¿qué tal si ese tau i mm, lo expreso matemáticamente, más o menos? ¿Cómo sería? O sea, ¿a qué me refiero? Ese tau i, aquí el problema es litro, ¿no ves? El volumen está molestando. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Debe ser los moles del reactivo i, sobre los moles del reactivo I, pero estequimétricos. Estequimétrico I, luego está. Por esto, ¿no ve? mm. E y a la vez del reactivo I. ¿Ya? ¿Qué tal si tú haces un truquito? El volumen del reactor, ahí digamos, va a hacerse Ni sobre el volumen del reactor, N,
EI sobre el volumen del reactor. Ya. ¿Qué es el cociente moles por volumen del reactor? ¿Qué sería? Concentración I Y sobre sobre. concentración eh, estequiométrica de los moles o del reactivo I, perdón, ¿no? ¿No ve? ya. Sí. Entonces, más o menos, si tú relacionas en moles, es igual a relacionar en concentración molar. A eso me refiero. ¿No ve? Ah, Es lo mismo, no afecta. ¿Ya? ¿Por qué? ya. Porque estoy aplicando un truquito de estos. Listo, entonces, ¿cómo encontramos nosotros concentración de I, por decirte? Entonces, nosotros tenemos que aplicar lo que es la fracción molar. ¿A qué Ya. se refiere la fracción molar? Y de A va a ser concentración de A sobre la concentración total. O sea, ¿de dónde nace esto? Esto es número de moles de A sobre el número de moles totales. Pero de vuelta voy a aplicar el concepto de hacer el truquito. Y va a ser NA sobre volumen del reactor sobre NT sobre el volumen del reactor. Ahí está. Esto va a ser la concentración de A sobre la concentración total. ¿Lo ve? Ya. Listo, entonces vamos a despejar concentración de A. Va a ser Y de A es por concentración total. Entonces, de una forma genérica, o sea, tienes que recordarte, la concentración de un reactivo cualquiera es Y por la concentración total. A eso se refiere esto, ¿no? Ah, Ya, entonces ya. calcularemos para A. Y de A, ¿cuánto era? 0,8, dice, ¿no ve? Sí. Acá está. Fracción molar de A, 0,8. 0,8 por concentración total. Ya teníamos que era 0,4573. 0,4573. Entonces, si haces ese cálculo 4573, les va a dar, o te va a dar, no, yo, no sé, tiene mal. Es que doy clases y Ya. igual, más o menos igual, de esta forma yo paso mis clases. Ah, ya. Sí, 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 mejor, ¿no? Me puedes volverlo a ver. Sí, concentración de A. ¿Listo? Ya. Y la concentración de B, ¿no ve? Va a ser 0,2 o la formulita puedes colocar antes si quieres, YB, B concentración por CD. total. Nos da 20%, ¿no ve? Sí, Molar 20 por por 0,45 0,73. y para ese caso, yo sé que si lo calculas, Mm, cero te punto da cero noventa y uno. Eso es lo que anterior, no sé qué ha pasado, la verdad, estaba mala sí. gana, no sé, eso ha sido un error mío, la verdad. Y Eso, esta materia es bien química, ¿no ve? sí, es la materia, más o O sea, menos. yo soy de ambiental, bueno, estoy ya saliendo y esta es mi última Mm, materia, entonces, de sí, alguna forma, los reactores están aplicados en, ambiental. sí, para tratamiento de aguas, ¿no? Bioreactores. Sí, pero Entonces, es muy químico, o sea, es que es muy, muy químico. Nosotros apenas pasamos esta materia. sí, pero a veces lo que no te gusta hay que aprobar ya de una vez. Sí, no. ¿Tú eres químico? Sí, sí. Ujú. Ah, Ya. Entonces ahora vamos a calcular tau A. no. Como tau A es concentración de A, ese I ya sería A. Acá está. ¿No ve? Entonces, Mm, concentración de, ¿quién va a ser? De A o EA, tiene que ser. EA, concentración de A. Concentración de A tenemos 0,36
6 Ya. mol por litro. Sobre concentración estequiométrica de A. Vámonos a la reacción química. La reacción química dice que tiene 3 Tres. moles, ¿no ve? Pero Sí. en qué volumen va a estar? Eso va a estar en el mismo volumen del reactor. O sea, ¿a qué se refiere? Solamente yo lo voy a decir. O si nos, esta parte tal vez no sería como concentración. ¿Se puede hacer eso? Sí, no es que no. Pero entonces, un poquito vamos a cambiar. A ver, aquí estamos haciendo. Es que ya es un poco como un volumen, ¿no ve? Medio complicadito, ¿no ve? Entonces aquí podemos cambiar un poquito, si nos para que no te confundas. Esto de alguna forma va a ser lo mismo, ¿no? Solamente que lo voy a colocar ya así. Once. Concentración de, no, no, de I, así lo vamos a llamar, ¿ya? Para que no te confundas. O sea, supuestamente cuando estás en prefas se hace la división de mol-mol, o sea, no tiene unidades, pero en este caso va a quedarte unidades. Medio un poquito raro, ¿no? Entonces, Sí. concentración. Entonces, aquí un poquito igual vamos a cambiar. Esto tal como está, no vamos a hacerlo. Entonces, se puede también aplicar por el mismo volumen también, ¿no? Pero no va a estar bien. Más bien, concentración de I, tal como está, así nomás, ¿ya? Así. Entonces, concentración I, ahí está. Tau I, C, A, que va a ser I en este caso, ¿no? O A, es igual a I. Entonces, sobre los moles estequiométricos, ¿de quién? Del A. Sobre los moles estequiométricos de A. Vámonos a la reacción química y hemos dicho que ¿cuántos moles eran? 3, ¿no ve? Sí. Tres de A. Entonces, 3. Entonces, eso nomás va a ser. Si tú haces esa división, te va a quedar 0,122, 0,122 unidades. Voy a colocar, no es que no, pero no lo voy a colocar ahí, no es que esté. Tau B. B, ahora va a ser concentración de B sobre los moles estequiométricos De B. de B. Y ahora concentración de B tenemos 0,09146 sobre los moles de B, que son Uno. estequiométricos, 1, ¿no ve? Ahí está. Entonces, el mismo valor es 0,09146. Ah, ya. Entonces, ahorita tú tienes que comparar entre tau A y tau B. ¿Quién es mayor? A. ¿No ve? Ese es mayor. Mm. Entonces, por tanto, el que sea menor, o sea, el más pequeño, es el reactivo limitante. Esa relación que te dé, ¿no ve? Sí. Ese es el reactivo limitante. Sí, B es el reactivo límite. Ujú. Entonces, por tanto, B es el reactivo limitante. Más o menos, entonces de esa forma tú tienes que calcular. ¿Está bien? Ya. Ya. Listo. Entonces, con esto, yo sé que 3A más B es igual a 2C, ¿no? Sí. 2C. Entonces, para que no te confundas, si digamos, tú eso lo puedes manipular. Generalmente el A está adelante, ¿no? Entonces, tú puedes llevarlo, digamos, a B más 3A es igual a, o Dos. pasa a 2C, ¿no? Ah, ya. Listo, y de esa forma tú lo puedes tener. Ya. Ahora, vamos por partes. ¿Qué me dice? Esta parte ya estaría. Ahora,
como yo ya sé que el B es el reactivo limitante, por Mm, tanto, la velocidad de reacción de B, o sea, mm, la velocidad de reacción siempre se lo hace en función del reactivo limitante. Y también como se está viendo en la reacción, es una reacción irreversible. Concentración de A al cubo, concentración de B al, a la unidad, ¿no ve? Ahí mm, está. Entonces, de esa forma tú tienes que darte de cuenta. Y ahí está. ¿Qué ya, más? Como es una reacción en fase, gracias. ujú, en fase gaseosa, Mm, el volumen del el reactor, puedes hacerlo con B sub R si quieres, mm, o B, no tenemos, B que es igual a B sub cero. O sea, B está en función a un volumen inicial, uno más el coeficiente de expansión volumétrico por la conversión de A no. ¿No ves? ¿Por qué tiene que ser? Conversión del reactivo limitante. Es eso. Entonces, B sub cero, ¿qué es? Es el volumen inicial. ¿Qué mm, más? Es el volumen inicial. mm. eh, Epsilon, ese epsilon, factor de expansión volumétrico. Ahí está. Entonces, este ya es clarito, conversión nada más. Todo lo mm, que es con X en esta materia es más o menos conversión. como conversión, ¿vale? Sí. Entonces, vamos bien hasta ahí. Ahora, eh, al ser una reacción en fase gaseosa, ¿por qué hemos dicho esto? Este de acá. No sé. Para que sea una reacción en fase gaseosa, Mm, se tiene que considerar que el volumen varía. Entonces, esto me está diciendo que el volumen vale. sea variable, no es constante. Generalmente, mucho depende del tipo de reactor y te hago un poco de recorte si quieres. Mm, Si tú tienes un reactor ya. batch intermitente por lotes, ¿no ve? Mm, Y también puedes tener un reactor PFR, ya. un, un reactor CSTR. Entonces, acá un poquito, vamos a hacerlo así. Si quieren, vamos a decir reacción en fase gaseosa. Para el reactor batch en fase gaseosa, el volumen puede ser variable, puede ser constante. Generalmente, ¿de qué depende si es variable o constante? Yo te doy una reacción, un ejemplito, digamos. Ya. A pasa a B. La ecuación de E, por si acaso, no la he definido, pero lo puedo escoger acá. E también se define como la fracción molar del reactivo limitante. En este caso es B, Mm, fracción molar inicial por delta. ya. El delta, Pero es solamente en fase gaseosa, ¿no ve? El epsilon. sí,
Ah, ya. Fase gaseosa. Pero a veces se considera que es constante. Ah, ¿Cuándo sería que es constante? Ahorita ese delta, si quieres vamos a calcular aquí, un ejemplo entonces. Ese delta es los moles de los reactivos menos los moles de perdón, moles de productos menos moles de reactivos. ¿Cuánto es? cero. Cero, ¿no ve? Para esta reacción, nada más, Mm, ahorita. ah, Entonces, acá, chao, ¿no ve? sí. Entonces, ahí Ah, está. Entonces, en nuestro caso, el delta, ¿cuánto da? sería 3 más uno No, menos uno, ¿no ve? 3 1. no, al revés, producto. Ah, 2 menos, cierto, 2. Menos 3 más uno menos 2. 2. Entonces, el delta no es cero. Entonces, Ay, tiene que ser volumen variable. Pero a veces eso decimos nosotros, ¿no ve? Pero, a ver, te comento, por ejemplo, en mi U, a ratos el reactor intermitente igual nomás se considera que es constante, a ratos. Si no te digo nada, digamos, ¿no? Es ya. que si te das de cuenta, a ver, tienes un recipiente, lo cargas gas, ¿el volumen del reactor cambia? No cambia. ¿O qué dices? ¿No ve? Sí, Es sí. medio ilógico pareciera, ¿no ve? Pero un poquito a ratos, mucho depende de tu docente. Ahorita, por ejemplo, yo creo que cualquier problema que proponga de fase gaseosa, yo creo que ella debe tener ese concepto, digamos, de que sí o sí el volumen va a cambiar con la conversión, obviamente, y con el factor de expansión volumétrico. A lo que me di cuenta, eso es de tu ingeniera, sí o sí, porque tampoco en su solucionario he visto, digamos, por qué está considerando. Pero a ratos también yo he conocido algunos ejercicios que lo hacía a volumen constante, no siempre, digamos, lo hacía a volumen variable. Es para un poco discrepar esa parte, no sé. Ya. Entonces dependes, pero en tu caso yo creo que todos los problemas que tengas en fase gaseosa para un reactor batch o intermitente, hazlo a volumen variable. Variable, ya. Ujú. Para un reactor Eso también PFR o ¿qué? que, que en fase gaseosa el volumen es variable. No, no estoy segura, pero sí creo que nos ha dicho eso. Ya. Entonces, Y a volumen variable. este caso rara vez puede ser, pero habría que ver, ¿ya? Ya. Es que a ratos esto es bien teórico. En la parte experimental puede ser otra cosa, capaz no es, ¿no ve? Sí. Considerando el factor de expansión volumétrico, entonces a ratos la parte experimental no es pues lo mismo, ¿ya? Ya. Entonces, reactor PFR o reactor de flujo pistón, sí o sí a considerar volumen variable. No hay duda de eso, o sea, donde sea. Reactor CSTR igual de la misma forma, volumen Ya. variable. Ahora, digamos que analizamos una reacción en fase líquida. Para cualquier caso, batch, CSTR, PFR, va a ser constante. Entonces, si tomas, si quieres te lo anoto.